10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia, al igual que la iglesia, es una institución creada por Dios y en los últimos tiempos ha sido una de las más atacadas. Pero la palabra promete que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso el pastor David y la pastora María Cristina han destinado este tiempo para traer luz y verdad bíblica a la familia de hoy. Si tú tienes alguna pregunta, necesitas un consejo u oración en tu área familiar, escríbenos al living.wcc@gmail.com o al número de WhatsApp +1 469 688 6702. Nuestros pastores estarán respondiendo a todas tus inquietudes. Pastor David, pastora María Cristina, gracias por este tiempo. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos, personas que hoy nos acompañan una vez más en este maravilloso, especial programa para la familia. Gracias a todos ustedes por reunirse, gracias a todos ustedes por buscar el consejo, buscar esa palabra, buscar esa bendición de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y qué lindo que hoy todos y cada uno de los que estamos reunidos en esta hora, pues podamos en esta hora agradecer a Dios, podamos en esta hora bendecirlo, podamos en esta hora entender que Él es un Dios bueno, maravilloso y que nos da el privilegio de todos los días aprender de su palabra, ser instruidos, ser guiados de una manera sobrenatural. Así que más que bienvenidos, y hoy le doy gracias al Señor porque como siempre tengo un hermoso, maravilloso compañero de vida, esposo, amigo, mi vida. Dios te bendiga en esta hora. Gracias, mi vida, y gracias a todos los que hoy nos escuchan, nos ven y que separaron este tiempo de verdad, como tú dices, para buscar el consejo de Dios para su hogar y para su familia. Es un gozo y es una alegría completa el poder estar con todos ustedes y con estos temas que son tan maravillosos y que nos enseñan a vivir una vida plena, una vida mejor en el hogar, en la familia y en todo.
Así es, y bueno, vamos a orar, vamos a darle espacio al Señor para que se pueda mover, porque sabemos que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que quiero que todos los que nos están viendo, escuchando a través de la radio, hoy puedan orar juntamente con nosotros. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, te queremos dar gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das una vez más de buscar de ti. Gracias por la oportunidad que nos das de estar bajo tus alas, bajo tu presencia, de poder recibir ese consuelo, ese favor, esa ayuda, de poder recibir todas aquellas hermosas cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que seas tú tomando el control de cada hermano, de cada hermana y aún de cada persona que de pronto no es cristiana, pero está allí, Señor, Padre, deseoso de recibir ese favor tuyo, deseoso de poder recibir esa palabra que le va a edificar, que le va a transformar y que también le va a guiar para poder llegar al cielo, para poder llevar también un hogar bien, Señor, en esta tierra, un hogar, Padre, que traiga bendición y no maldición, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos, Señor, para que tu gloria, tu gracia y tu poder nos acompañe siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y hoy, como siempre, un tema importantísimo, yo creo que es un tema que atañe la realidad del hoy. Y es acerca de qué hacer, cómo lidiar y superar cuando en un hogar no se tiene alguno de los dos padres. En el libro de los Salmos, ya que estamos aquí estudiando los Salmos, hay una frase del rey David que llama mucho la atención. ¿Dónde está esa frase? Bueno, en Salmos capítulo número 27, versículo número 10. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es que es interesante porque la Biblia, y no solamente la Biblia, durante muchos años se ha inculcado que la familia ideal está compuesta por padre, por madre, hijos, y ese debería ser el deber, el orden de la familia. Así fue como Dios la instituyó. Pero ¿qué pasa cuando la familia no está completa? ¿Será que la Biblia tiene una respuesta para esto? ¿Será que se logró ver en algunos líderes? Porque cuando nosotros vemos las consecuencias son nefastas de la ausencia de cualquiera de los dos padres, que es la realidad que hoy estamos viendo, tanto psicológica como intelectual, como en todo sentido. Pero ¿será que como madre soltera puedo lograr sacar a mi hijo o mi hija adelante si su padre murió o de pronto lo dejó, o si la mamá los dejó, porque también sucede, o muere y es el padre el que le toca? ¿Será que es posible lograr tener éxito? Pues sí. De hecho, David es el vivo ejemplo. Es el vivo ejemplo de una relación matrimonial de Isaí un poco turbia, donde David nace de otro matrimonio, o no de otro matrimonio, de otra relación, donde sus hermanos no lo quieren y donde su padre lo desconoce, lo tiene como un criado, como un siervo de la casa, no como un esclavo, pero sí como un siervo de la casa. Le da preeminencia a sus hermanos legítimos. Y ahí es donde él escribe: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es el vivo ejemplo de que Dios sí puede hacer cosas grandes con hijos que quizás les falta alguno de sus padres. Entonces, hoy es un mito prácticamente ver que la familia ideal ya no es. Hoy en la actualidad son muchos y muchos hogares en los que falta uno de los dos. Uno de los dos. O quizás los dos, porque los orfanatos están llenos de
Niños que han perdido de sus niños dos que han padres. perdido a sus dos padres, especialmente en las guerras, especialmente en los conflictos, naciones que han llevado guerras civiles por años, por décadas, donde quizás los dos padres mueren. ¿Y qué pasa con ese niño? Bueno, lo primero que vamos a analizar es, bueno, pero antes de eso, no solamente eso, sino hay padres que están ahí presentes, pero no están nunca. Están totalmente ausentes, aunque tienen presencia de pronto en el hogar, pero una ausencia total de verdad Porque con quizás sus hijos, no quiso ejercer su rol de padre o de madre. como padre. Y ahí es donde se generan daños irreversibles. Sí, señor. En la psicosis del niño, en su parte Moral, sentimental, de valores, sí, señor. Bueno, entonces la pregunta mía es, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a mirar primero consecuencias y luego si es posible y qué nos dice la Biblia con respecto a este tema. Nosotros tratamos hace mucho tiempo atrás el ausentismo de un padre. Sí. Es donde los padres eran ausentes, pero aquí estamos mirando no el ausentismo de un padre que intencionalmente se ausenta y llega tarde y nunca está con ellos, que genera unos daños irreversibles, Terrible. sino es donde aquí ya no está la figura del papá, porque ahí es donde se genera unos vacíos y unas dificultades bastante tremendas, que genera una vida de ansiedad y que genera una vida completamente diferente. ¿Cuál crees tú que sería una de las primeras consecuencias de que falte alguno de los papás? Bueno, en la parte, digamos, creería yo sentimental, como ese vacío que de pronto pueda sentir tanto el muchacho como la muchacha, porque es una de las de pronto cosas que los psicólogos hablan acerca de cuando hay la ausencia, esa parte de pronto sentimental y ese vacío que muchas veces se quiere llenar con ciertas cosas. Bueno, hoy ¿por qué son tan famosos los videojuegos? Son tan famosos de que ya no los muchachos, los grandes son tan aficionados. Adictos. Porque hoy se ve algo que es el metaverso. ¿Por qué eso? ¿Por qué la gente se quiere la realidad virtual? Está jugando un papel tan importante, porque las películas son tan famosas. O sea, nadie se ha puesto a pensar qué hay detrás psicológicamente de todos estos fenómenos que son altamente adictivos, y no solamente altamente adictivos, sino que son el pan diario de todos nosotros. Y es que uno de los factores que perjudican o que traen daño al hijo es la incapacidad de poder adaptarse al mundo real. Por eso es que hoy vemos muchachos que les gusta el anime, no todos, pero los muñequitos que los llevan a buscar otra realidad. Entonces vemos que mucho de las dificultades del niño adaptarse a la realidad es por la falta de su padre, de su padre o de su madre. Y por eso, ¿por qué? Porque ellos tienen un miedo constante a ser abandonados, y por eso generan una realidad para ellos donde nunca su realidad los va a abandonar. Pero tremendo, porque siempre están en algo que no es real, o sea, viven en dos mundos, como dice uno. Entonces por eso se apegan a fantasías o a cosas que siempre van a estar con ellos. Y sabes qué tremendo, porque muchas veces de esto, digamos, que tú nos estás diciendo, es donde se generan lo que dicen los amigos imaginarios y todas aquellas cosas que muchas veces los niños se aferran para precisamente, como dice mi esposo, tratar de poder tener una realidad diferente o algo diferente a lo que ellos están viviendo. Muchas veces también cuando nosotros tratamos estos temas de familia y las consejerías, nosotros llevamos, y de verdad, si ustedes necesitan consejería, aquí estamos para servirles. Por eso es que cuando vienen muchas parejas, pastor, es que mi esposo se quiere divorciar, y uno entra a mirar la psicología de esto, es que hoy gran porcentaje del divorcio y de los divorcios que suceden es por falta de desapego. O sea, es fácil no sentir afecto por su pareja,
Pues porque nunca ese niño experimentó eso de parte de los dos. Entonces, por eso es que es muy fácil hablar de eso. Y uno nota ese vacío que hay, porque él nunca tuvo esa experiencia de ver a sus padres juntos. Entonces, por eso siempre lo vio a su mamá o a su papá solo, pues, o con diferentes parejas. Y eso genera un patrón psicológico de desafecto y de desapego motivacional. Tremendo. De afectivo, porque no solamente son inseguros a la hora de terminar o de establecer relaciones, sino que también no han sentido ese amor mutuo de los padres, entonces generan no la necesidad de estar pegado a alguien, sino por el contrario, la necesidad de vivir solos. Y por eso, en otros casos que se han visto muy contados, se genera una dependencia excesiva. Entonces ahí es donde vemos que la esposa, en el caso de los niños que crecieron sin padre, con un padre ausente, se ve los muchachos que ven a la esposa como una segunda mamá. Son los que ya grandes no quieren trabajar, se quedan en la casa, son irresponsables, y la esposa lidia con otro niño más. Okay. ¿Sí? Entonces, tenemos los otros de los hombres que no necesitan a la mujer o no necesitan a nadie para vivir. Esos son los dos extremos. Entonces vemos que son dificultades que se empiezan a ver con la ausencia. Son personas que se adaptan muy poco a los cambios, o sea, a las nuevas situaciones, tienen tendencia a la adicción, porque usted tiene que entender que la palabra drogadicción es adicto a la droga, pero también hay adicción al alcohol, a los vicios, a los juegos, o sea, es una persona ¿pero por qué, pastor? Y estos son estudios que han llevado los sociólogos en diferentes universidades, porque es una persona, por eso es que yo siempre digo, papá y mamá son importantes en el hogar. Papá y mamá son importantes en el hogar. La figura de papá y mamá es una figura no que a Dios se le ocurrió porque nos quiso fregarnos la vida, o porque un día se levantó, de mal genio. No, papá y mamá están establecidos con un propósito divino importantísimo, y por eso hay que luchar por la familia, porque resulta que hoy por hoy, como les decía, los sociólogos han determinado de que una de las causas grandes de la adicción a las drogas es la carencia de esa papá y mamá, de esa figura materna en el hogar, y por eso ellos generan una adicción y un apego a cosas, y lastimosamente esas cosas pueden ser drogas o alcohol, y las llevan consigo, y por eso son incapaces de dejar una adicción. Entonces son más propensos a tener adicción a cualquier cosa. Entonces, porque son fijaciones. Entonces, una persona que tiene carencia de algún padre es más propensa a ser adicto a. Yo creo que de una u otra manera, como bien lo dicen los psicólogos, son más vulnerables a tener de pronto ese tipo de adicción, porque hay un vacío, hay una carencia, hay algo, un faltante. Entonces tratan de llenarlo con los juegos, con las drogas, con los amigos, con lo que sea, claro, que trate de llenar ese vacío. Por eso cuando muchas veces los papás nos traen hijos con adicciones, que nosotros no tenemos un instituto, un centro de rehabilitación ni nada, pero ayudamos a los padres porque para eso estamos, vemos que muchas veces los problemas de adicción se generan o tienen sus raíces en la faltante de. Entonces empezamos a mirar cuál es la faltante para llenar ese vacío, y cuando se empieza a llenar ese vacío, la adicción empieza, no se quita, pero empieza a bajarse en intensidad, y ahí es donde se empieza
que es el método de desplazamiento y reemplazamiento de algo, que se empieza a desplazar esa adicción para reemplazarla con algo, o se desplaza reemplazándola con otra cosa. Y es donde se empiezan a llenar esos vacíos. Ahí es donde la vida cristiana es la única que puede llenar los vacíos del corazón. Por eso es que, vea, y yo lo digo como pastor, pero no solo como pastor, si no fuera pastor, sino que yo fuera un terapeuta. Yo como terapeuta invitaría a la gente a convertirse a Cristo. Como terapeuta, no como pastor. Porque resulta que el cristianismo llena los vacíos y por eso es que puedo yo decir terapéuticamente que el cristianismo hace bien a una persona. Porque al llenar esos vacíos desplaza adicciones, desplaza, por eso Mateo lo dice, seguir a Cristo nos cambia la vida. Y terapéuticamente está determinado que el evangelio, cristianismo, llámelo como lo llame, ayuda a una recuperación de adicciones. Y saludable. Entonces, sana. ¿qué pasa? O sea, no lo veamos espiritualmente, Ajá. no lo veamos como pastor, que Cristo dio su vida por nosotros, que no. Veámoslo de una manera Normal. ajena a que yo sea cristiano. Como terapeuta yo recomendaría que pero la gente no ve eso, no ve que es que el evangelio nos hace bien, Cristo nos hace bien. Y mucha gente que yo hablo que no son cristianos y que los tratamos con mi esposa terapéuticamente, yo les digo, mire, no es que yo lo quiera a usted hacer cristiano ni convertir, pero es que esto te hace bien. Si usted no cree en la salvación, hágalo por lo menos por el bienestar que el cristianismo trae a la vida. Sí. Y ahí es donde yo digo, es que de verdad esto es maravilloso. Y yo veo que mucha gente que le da pereza buscar de Dios. Sí. Pereza. Buscan, como no, es que a mí me tocó arreglar el cuarto el domingo, no, es que tenía mucho reguero. Oiga, y yo digo, pero el reguero de la vida, el que sí se lo puede arreglar, que es Cristo, no lo busca. Entonces yo digo, no, tenemos que hacerlo. Ahora, muchos generan poca inteligencia emocional, que eso yo creo que es algo vida indispensable. Duro. Y yo creo que es supremamente duro. Si algo de pronto, con todas las consejerías, bueno, y con todo lo que vemos en este mundo de hoy, y nos damos cuenta, de verdad es la falencia y la carencia emocional que hay hoy, como bien tú lo dices, no solo ya en los jóvenes, sino en personas adultas, que empieza a verse el resultado de esa carencia de papá, de mamá o de ambos en la vida de esa persona, y por eso hoy vemos una sociedad desalmada, una sociedad sin esos, como ese temor, sin ese de pronto cariño, sin esos sentimientos que hacen de una sociedad pues que sea buena. Pero muchos me estarán diciendo, bueno, pastor, pero usted me dije todos los problemas, Dios mío, me va a poner a llorar. ¿Qué hacer con esa mamá que me está escuchando, que no tiene, que su esposo la dejó y que ahora le toca ser mamá soltera? O con ese papá que perdió a la mamá porque la perdió en un accidente, una enfermedad, o de pronto también se fue, porque las mujeres también se van. ¿Qué hacer? Pues si usted está interesado en esto, en qué hacer, cómo levantarlo saludablemente, porque se puede, pues no se aparte de este programa, porque ya vamos a ver que sí se puede y que con la ayuda de Dios todo es posible. Ya volvemos. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. Cuando escaneas el código QR del ministerio Living Word Christian Center, entras a un mundo virtual increíble. Podrás navegar por nuestra página web. Tener conectividad con el ministerio por nuestra aplicación. Escuchar nuestra emisora Living Radio todo el día. Ver nuestro canal Living TV las 24 horas y disfrutar de su fantástica programación.
Saber más del pastor David Gómez y su familia, siguiéndolo, suscribiéndote y buscándolo en sus redes sociales. Realizar todos tus aportes y donaciones sin moverte de tu casa, de tu oficina o de donde quiera que estés. Todo esto y mucho más en un solo lugar, con un solo clic. Con tu celular, escanea nuestro código QR, sé parte de la familia Living y no te arrepentirás. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. Bueno, ya regresamos a este precioso y maravilloso programa donde estamos hablando qué sucede, qué pasa, qué acontece cuando alguno de los padres o los dos padres están ausentes en un hogar y si hay esperanza, si hay esa de pronto bendición de poder tener hijos que pueden salir adelante. Y bueno, estamos hablando de un tema muy, muy interesante y de las consecuencias. Estábamos hablando en la primera parte de lo que trae ese ausentismo. Bueno, la Biblia, no nos vamos a apartar del Salmo porque hay muchas maneras y muchos pasos y nos quedaríamos aquí 2 horas y por eso es que es bueno que usted escuche cada programa porque son estrategias y herramientas para este mundo cambiante, donde la familia ideal quizás ya no es tan ideal y donde muchas muchachitas se dejan embarazar, esto y lo otro, y pues, pero aquí está, el cristianismo no hace la vida vacía, sino que el cristianismo llena la vida. Amén. Y eso es algo muy lindo. Entonces, sin apartarnos de este versículo, ¿qué hacer, pastor? ¿Qué hacer? De pronto, pastor, mi hija lo está escuchando en este momento, de pronto usted me está escuchando, de pronto usted es abuelito, y de pronto eso le pasó a sus nietos, porque su hijo no tuvo éxito en el matrimonio y se fue, ¿y ahora qué hacer? Pues aquí es donde Cristo viene a ayudarnos y a salvarnos y a rescatarnos la vida, y Dios viene a mostrarnos que sí hay una salida. ¿Qué dice el Salmo? Y volvámoslo a leer lentamente. Claro que sí, Salmo 27, 10. Aunque mi padre... Aunque mi padre. La palabra aunque es bastante interesante porque el salmista dice, aunque mi padre o mi madre me dejaren. Aquí los pone a ambos, como quien dice, quedé huérfano, porque él se sentía huérfano, porque pues obviamente Isaí no vivió con su mamá, no vivió, pronto se murió, qué sé yo, pero la Biblia no la menciona, decide sacarla. Y David no la vuelve a ver, porque nunca la mencionamos en la vida, ni vemos que se mencione en la vida de David. Y su padre no lo reconocía así como mucho, pues porque era un hijo como bastardo, lo cual es muy duro. Él, pues, le agrega la palabra aunque, porque él es el que está escribiendo eso. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros miramos que David lo que está haciendo es la aceptación, no la superación. Nosotros a veces tratamos de que la gente supere la situación y las situaciones no se superan. Usted no puede coger, ¿qué es lo que las mamás hacen? Tratan de que el hijo supere la situación buscándose a otro macho. Okay. ¿Sí me hago entender? No, es que él necesita una figura paterna y van y se consiguen a otro hombre. Otro hombre que no los va a querer a los niños porque no son sus hijos. Sí. Porque es muy duro y difícil encontrar un hombre que lo quiera y entonces se proponen a buscar. Y por eso hay muchas mujeres que creen que ellas no pueden salir solas adelante y entonces buscan un hombre, buscan macho, porque ellas creen que esa es la manera de superar la situación, en vez de aceptar la situación. Y es que en la aceptación, y es algo que nosotros con mi esposa enseñamos, cuando usted acepta la situación, ahí es donde la situación puede, ahí sí, como dicen, legalmente ser superada. Pero no piense superar la situación, acepte lo que está pasando. No solamente la mamá o el papá, sino el hijo. Él está diciendo, es que esto me sucedió. Y ahí es donde
en la aceptación puede venir un cambio, o sea, aceptemos, o sea, esto pasó. Y yo creo que es bien importante lo que tú estás diciendo, porque hoy lastimosamente estamos en una sociedad de la hipocresía, de la falsedad, de tratar de... Y tratamos, y muchos de pronto por esta misma situación de carencia, de que faltante de pronto de uno de los padres, se trata de hacer como fingir o de que el muchacho finja ciertas cosas que de pronto no hay. Y ahí es donde nosotros como padres, en este caso las madres de pronto solteras, los padres de pronto solteros, tienen que de verdad hacerle entender, comprender que hay una realidad, o sea, esto es lo que hay. Porque lo que tú decías, muchas veces uno pretende olvidar y uno tiene que aprender a convivir con ello. Sí, o sea, claro. Es una realidad, esto está pasando. Hijo, tu papá se fue. Tu mamá, no, es que yo no le puedo, no estoy diciendo que hable mal de su papá ni de su mamá para que le coja rabia, por el contrario, pero cuando usted acepta la situación, es más fácil explicarle por qué. Y en terapia de parejas, nosotros hablamos de aceptar la situación para normalizar la emoción. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y eso qué es? Es aceptar la situación para normalizar la emoción. Porque resulta que un hijo sin papá se pregunta, bueno, ¿qué pasó con mi papá? ¿Qué esto? Y cuando usted acepta la situación, usted puede normalizar la emoción. Y al normalizar la emoción puede llevar al hijo a perdonar, puede llevar al hijo a verlo de otra manera. A salir adelante. Y ahí es donde se sale realmente adelante. Entonces resulta, voy a poner un caso, y es una mamá que tiene un hijo borracho. Perdón, un esposo borracho, y resulta que la borrachera hizo que el tipo se fuera, o bueno, que se separaran, qué sé yo, y pues él crece con un padre ausente porque es borracho. Entonces trata de fingir o trata de decirle mentiras, ay, su papá es lo mejor, y resulta que no, que es un borracho. Pero cuando usted acepta lo que está pasando y usted puede aceptarlo, convivir con ello, ¿en qué sentido? No es que usted se aguante al borracho, sino que usted conviva con su situación, normaliza la emoción. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted llega y le dice, mira, tu papá se fue porque es borracho. Eso le va a enseñar al hijo muchas cosas. Claro. Le va a enseñar de que la borrachera separa hogares, le va a enseñar de que la borrachera daña, de que el licor es contraproducente. O sea, mire cómo puede, al vivir la aceptación, normalizar una emoción. Y ahí es donde el hijo va a crecer con muchas otras posibilidades, más que la rabia, más que la ira, más que el menosprecio a su papá porque lo dejó. Va a crecer con la posibilidad de ayudémoslo. Con la mentalidad. Con la mentalidad de no quiero ser así, quiero ser mejor. ¿Sí me va a entender? Entonces lo primero es eso, es que, y eso es lo más duro de las mamás. O sea, yo he tratado con muchas mamás, y es lo más duro de las mamás. Las mamás no quieren aceptar que esa es la vida porque la mamá de ella le ha metido de que ella tiene que tener esposo, que es que el hogar de hoy tiene que ser marido y mujer. Y esa es como el ideal, sí, pero pues esa es su realidad y usted tiene que trabajar con esa realidad. Que Dios te puede cambiar tu realidad, sí. Sí. Pero por el momento somos como MacGyver, en inglés MacGyver. Trabajamos con lo que tenemos. Con lo que la vida nos ha dado, Dios nos ha permitido experimentar, y ahí es donde las emociones se normalizan, ahí es donde se aprende a perdonar, porque hay que perdonar para empezar a salir adelante. Yo no le estoy diciendo que vuelva con él, que vuelva al maltrato, que vuelva a eso. No, pero se aprende a perdonar. Y yo creo que tú dices algo importante, mi amor, y perdón, te interrumpo, y es que esto es como el borracho o como el alcohólico. Usted mira que cuando una persona va a un centro de rehabilitación, lo primero que le dicen, bueno, ¿usted qué tiene? ¿Por qué? Porque quieren concientizar y darle de la realidad de la persona, porque de por sí, si miramos las personas que han podido de pronto estar en contacto con un borracho, un alcohólico, una persona adicta, la que sea, usted se va a dar cuenta que ellos dicen, no, es que yo no tengo ningún problema, o sea, esto es normal, esto está bien. Y resulta que en un centro le dicen, no, o sea, hay algo que está mal porque es que eso le está llevando a... Entonces, cuando nosotros miramos psicológicamente en todo sentido, nos vamos a dar cuenta que en la vida de nuestros hijos, como en la nuestra también, este paso es supremamente importante para ahí sí, como dice mi esposo, superar, poder salir adelante, pero sin este paso no se va a poder dar los siguientes, y por eso es que mi esposo le está tocando. Ese es el primer paso para poderlo hacer. Son muchos pasos, pero pues por el tiempo la idea es poderle ayudar en los más importantes. Entonces, bueno, ese es el primer paso.
Bueno, pastor, ¿y qué hacemos? Pues cuando usted ya normaliza emocionalmente, que usted toma conciencia, o sea, que yo creo que tomar conciencia es supremamente importante porque nos ayuda a avanzar, ahí es donde avanzamos. Lo segundo que es lo más importante y yo creo que es un punto vital, es que no podemos coger como hombres y buscar una mujer porque el daño que hacemos es brutal. Pero es que ella me ama a mí, sí, pero nadie va a amar a un hijo como su mamá, como su verdadera mamá, o sea, no. Que las hay, Entonces pero... va a producir unos choques emocionales. Yo siempre le digo, hermana o hermano o señora, quien atendamos nosotros, lo último que haga usted es conseguirse a alguien. O sea, yo no aconsejo eso muchas veces. Sé que hay psicólogos que lo hacen, sé que hay personas que lo hacen. Yo como pastor no lo aconsejo porque usted tiene que sanar las heridas, porque usted no puede con un clavo sacar otro clavo, porque usted tiene que aprender a llenar, que Dios le llene los vacíos, porque si no va a desarrollar consecuencias luego. Y consecuencias en todo sentido y su vida va a abrir un hueco más grande que el que cerró y sí, va a tener compañía, pero esa compañía va a ser muchas veces momentánea. Pero es que usted no es Dios para decidir cómo tengo que vivir. Eso es exacto, sí, claro, es verdad. Pero pues sí soy un pastor que le puede dar un consejo de lo que dice Dios, de cómo debería vivir. Y no le digo que se va a quedar sola toda la vida, pues sí le digo que hay que aprender a vivir y a enfrentar estos momentos en la soledad, donde Dios puede hacer muchas cosas. Pero entonces teniendo eso claro, ahí es donde yo siempre le digo a los papás, dependiendo del sexo, si es hombre o si es mujer, yo le digo, usted tiene que identificar una figura, sea paterna o materna, en la vida de su hijo. ¿Cómo así? Porque ahí es donde David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, que esto es una realización de que esto pasó, o sea, de que es una realidad, él no lo está negando, lo está aceptando, dice, con todo, Jehová me recogerá. Y es interesante, ¿por qué? Porque la palabra recoger, no necesito hacer un estudio lingüístico de la palabra porque es muy sencilla. Es como en el orfanato donde, lo que hace el orfanato, hace de papel de familia, empieza a ser tu familia y los niñitos tus hermanos y los tutores tus padres y empiezan a elaborar. Bueno, ese es el principio de un buen orfanato. Exacto. ¿Sí me va a entender? No, hoy por hoy los peores orfanatos son los del Estado porque lo ven como un negocio y no como la razón de ser, que es suplir o identificar figura paterna del muchacho, que ese es el origen del orfanato, o sea, de ser padres adoptivos mientras se le consigue a alguien, a los que ha perdido, y por eso hay un proceso de adopción. Pero ¿qué cuando no habían orfanatos en el tiempo de David? David tomó a Dios como la figura de padre, y ahí es donde yo le he enseñado de que usted no necesita un hombre físico para enseñarle las características de un padre o de una madre a su hijo o a su hija, sino que cuando se identifica por lo menos la figura, y ahí es donde le llevamos a los niños a superar. Con los niños sí hablamos de superación, porque una vez aceptado es que podemos superar es mostrarle que hay un padre y esa figura de padre, y cómo es un padre, porque quizás él no tuvo un padre físico, pero hay un padre en los cielos que le muestra todas las características que Dios hace con ellos y de padre, y lo que él tiene que hacer cuando sea un padre. Entonces muchos dicen, y esto es en la psicología secular, porque la psicología secular dice, no, pues coja un tío, coja un hermano, coja a un padrino, a un cercano. Pero David no utiliza la psicología secular, él utiliza a Dios. Y es que esto es hermoso, o sea, cuando nosotros lo miramos de verdad y vemos al rey David del por qué pudo de verdad salir adelante. Él cogió a Dios y ocupó con Dios el lugar de su padre. Exacto. Cogió a Dios como su padre. ¿Y por qué les digo que es lo lindo? No solo porque es Dios y porque tomó a Dios, sino porque Dios fue el que instituyó la familia. Sí. Entonces, cuando nosotros miramos de cómo David de verdad supo de verdad sabiamente tomar a Dios como esto, él se dio cuenta que Dios, excelente padre, excelente consejero, excelente amigo, excelente guía. Mejor dicho, Dios cumple con todas las características que debería tener un padre aquí en la tierra. Y lo bonito, y ahora que tú lo mencionas, por eso el movimiento mariano es tan famoso. Y tú dices, ¿pero por qué? Si tú miras
sociológicamente hablando, las marianas son mujeres que adoptaron a María como sustituto de su mamá. Y por eso la veneran, la adoran, etcétera, etcétera, etcétera. Y se generó un movimiento mariano. Y esto es hablándolo psicológicamente. Y usted ve que muchas marianas han tenido ausencia de su madre. Han tenido ausencia, y no son todas, pero sí muchas ven en María la madre perfecta. La mamá que ellos no tuvieron. ¿Sí me va a entender? Y psicológicamente, pues uno dice, está bien, obviamente ellas llegan al extremo de adorar a María, la madre de Jesús, pero que la Biblia condena todas esas prácticas. Sin embargo, si lo miramos, vuelvo y le repito, este es un programa para hablar de la realidad que nos está pasando. Pero usted puede coger a Dios como padre y como madre, porque Dios se presenta, por eso es que dicen, ay, Dios, otras locuras que dicen que Dios es mamá o que el Espíritu Santo es mujer. No, lo que pasa es que Dios se presenta como gallina de pollitos, o sea, Dios empieza a sustituir, como por la eso es que leona defendiendo a sus leoncillos. Exacto, Dios es tan hermoso que Él puede sustituir el faltante de cualquiera de los dos. Entonces ahí es donde David se refugia en Dios y sustituye. Y ahí es donde nosotros como padres cristianos debemos de sustituir cualquier faltante con Dios. Y Dios nos muestra que Él es capaz de sustituir y de suplir cualquier faltante, sea de hombre o de mujer en la casa. Y es que lo hemos visto, lo hemos visto en todas las consejerías, en todos los procesos que hemos llevado, nos hemos dado cuenta el avance de una persona con Cristo y sin Cristo, cómo una persona puede superar, cómo una persona puede llenar, cómo una persona puede de verdad decir, era así, mi vida, mi padre, hay padres terribles que hemos visto, violentos, agresivos, violadores. Y con todo eso dice la palabra que Dios empieza ese proceso hermoso, y por eso al principio mi esposo decía, vea, el cristianismo no porque somos pastores, sino porque nos damos cuenta que trae bien a la gente, que trae bienestar, que hace que la persona pueda sacar de su vida y poder avanzar, porque lastimosamente si no hay un Dios, si no hay ese Cristo, si no hay muchas veces ese evangelio, la gente se queda estancada en su vida y nunca pueden avanzar, y por eso pueden tardar años en las mismas, y siempre uno los ve con las mismas, el mismo dolor, la misma amargura, los mismos sentimientos, porque no hay un avance en su vida, porque nunca le dieron cabida a Dios. Entonces ahí es donde yo llevo a que la gente se compenetre con Dios, se refugie en Dios y sustituya el faltante con Dios. Sí, y busque esa figura paterna en Dios y busque esa figura materna en Dios. Y empiece a poner Dios, porque esa es la ancla más segura que hay. Independientemente si el papá vuelva, si el papá se sustituya después con una persona física, ese es el primer paso. Ya hay otros pasos que hoy no voy a poder dárselos. Entonces, le vamos a dar estos otros pasos de cómo lidiar con esto, de cómo lidiar en este mundo cambiante y que está a camino a la maldad y que Cristo viene pronto. Entonces, qué bonito que usted pueda interesarse en su familia, en su hogar, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, y saber que con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede. Amor, vamos a orar. Claro que sí. Padre que estás en los cielos en esta hora, Dios mío, yo te quiero dar gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias por permitirnos, Señor, hoy orar, Señor, a ti. Gracias por darnos la oportunidad de poder tener esta palabra y este consejo para todos aquellos hermanos que hoy se encuentran solos, que hoy se encuentran solas, que hoy están, Señor, allí sufriendo tal vez por la ausencia, Padre, del padre de sus hijos o de la madre de sus hijos, pero que hoy tú les hablas, Señor. Tú les hablas, Padre Santo, de que tú puedes, Padre, ser, Señor, esa compañía, ser ese amigo, ser esa persona que guía, Señor, Padre, tanto a ellos como a aquellas criaturas, Padre, que quedaron, Señor. Mira también a aquellos que hoy nos ven, Padre, que son huérfanos de padre, de madre, Señor, y que se sentían solos, se sentían abandonados, se sentían, Señor, mal, pero hoy tu palabra, Padre, les habla, hoy tu palabra les enseña, y tu palabra les ministra, Señor, para ellos ser personas
de bendición, para ser personas, Padre, que ven tu gloria, que ven tu gracia, que ven tu poder, Señor. Yo te pido que tú me los puedas bendecir, que tú puedas obrar, Señor, en sus vidas y que te puedas glorificar, llenar los vacíos de su corazón, de su ser, de su alma, Señor. Padre, todo aquello que el enemigo ha querido poner, colocar, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Señor, quítalo, Padre, y trae esa libertad de gloria a la cual tú nos has llamado. Gracias por este mensaje hermoso, Señor, y gracias, Padre, por ese ejemplo que nos colocaste de un joven como el rey David, Señor, que pudo superar, que pudo, Padre, salir adelante, porque puso sus ojos y confió en el mejor terapeuta, en el mejor psicólogo, en el mejor amigo de todos, que eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y espero que estos consejos, que no pudieron ser todos, pero que espero que sean los mejores, que se refugie en Dios primeramente. Antes de seguir con cualquier cosa, refúgiate en Dios. Enséñale a tus hijos a llenar el vacío con Dios. Yo creo que es lo mejor. Es como el que si va a tomar algo, es mejor que tome agua. Que si se va a llenar el buche, decía mamá, que se lo llene con algo saludable. Sí. Si va a calmar la sed, que sea con algo saludable. Porque el que calma la sed con gaseosa se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, y vas a seguir teniendo sed. Pero el agua es el único que calma la sed. Entonces, si vas a buscar refugio, que sea en Dios. Que después Él mismo se encargará de ayudarte a seguir arreglando tu hogar hasta que tu día sea perfecto. Amén. Así que Dios te bendiga. Yo te invito y todos los domingos a nuestra nueva sede. Estamos donde, mi vida. En la 12301 Magnolia Street, Garden Grove, California. El zip code es 92841. Visítenos. Yo sé que no va a perder mucho. Solo el tiempo que duró viniendo. Porque de ahí en adelante va a ser solo ganancia. Nada se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Dios va a hacer cosas inmensas. Que Dios los bendiga. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Quien les habló, el pastor David Gómez y la pastora María Cristina de Gómez. Les decimos, Dios les guarde. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez.